Compañeros del curso Escuela Keynesiana, una vez más, bienvenidos a la lección 6. En esta lección vamos a discutir los capítulos 18 y 19. En el capítulo 18, Keynes hace un gran resumen, una síntesis de lo que es su teoría. Hay que tener en cuenta que no todo lo que se dice de Keynes, lo que él escribió, hace parte de su teoría. Aquí estamos estudiando es la teoría general de Keynes. De modo que hay discusiones que no hacen parte de su teoría, entre otras cosas, porque no son muy claras, parecen incompletas. Bueno, entonces del capítulo 18 nos va a presentar lo que son las 5 variables que conforman su modelo. 5 variables conforman el modelo de Keynes. De esas 5, 3 son exógenas y 2 son endógenas. Entonces, las variables exógenas de ese modelo son la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del capital y la preferencia por la liquidez que se refleja en la tasa de interés. Entonces, la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Esas son las 3 variables exógenas o determinantes del modelo teórico de Keynes. Y las variables endógenas son el nivel de ocupación o nivel de empleo y la renta agregada o el ingreso nacional. Vale tener en cuenta en este resumen algunos aspectos claves como los siguientes. Él va a identificar 3 grupos de aspectos que de alguna manera explican el funcionamiento de la teoría general de Keynes. Dentro de esos, el primero llama él los factores psicológicos. Y los factores psicológicos tienen que ver con lo siguiente, y es que los factores psicológicos inciden en algunas de las variables del modelo y por tanto hace que sea muy difícil intervenir sobre ellos con instrumentos de política económica. Ese es el dato interesante aquí. Entonces, él va a señalar que dentro de los factores psicológicos están la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es, en gran medida, responde, como vimos por ahí en los capítulos 7 y 8, a factores psicológicos o subjetivos. El otro es la preferencia por la liquidez. Aquellas razones que llevan a las personas a preferir liquidez, a tener deseo por tener dinero en efectivo, son fundamentalmente de tipo psicológico. Igualmente, las expectativas de los empresarios sobre el rendimiento probable o la eficiencia marginal del capital esperada, esas expectativas son en lo fundamental de origen psicológico. Y estas 3 variables, que son las mismas variables exógenas, entre otras cosas, por eso es que se llaman exógenas, porque su valor o sus determinantes no corresponden al funcionamiento del sistema económico, sino que obedece a criterios muy individuales, muy personales de los agentes. Entonces, esas 3 variables exógenas o psicológicas van a determinar el nivel de empleo y la renta nacional, o sea, el ingreso. Es decir, que el nivel de ocupación depende fundamentalmente de variables psicológicas de tipo individual. Podríamos extrapolar esto y decir que de tipo microeconómico o de conducta de los agentes. El segundo componente es el siguiente: los salarios son rígidos a la baja. Los salarios son rígidos a la baja porque en Keynes esto es fundamental. En Keynes, a diferencia de los neoclásicos o los que él llama clásicos, donde el salario es un precio, para los neoclásicos el salario es un precio, es el precio de la mercancía trabajo que se mueve en un mercado de factores. En Keynes no hay mercado de factores.
en la teoría, por lo menos en la teoría central de Keynes, no hay ni mercado monetario ni mercado de factores. Eso hay que tenerlos sumamente clave aquí para no deambular y estar metiéndole cosas a la teoría keynesiana que no son de la teoría de Keynes. Entonces, en Keynes los salarios no son un precio. Ojo, en Keynes los salarios no son un precio, sino que los salarios son el resultado de un acuerdo entre empresarios, o sea, empleadores y empleados, y ese acuerdo queda fijado en un contrato. Y esos contratos son fijos en un periodo de tiempo, algunos en periodos de tiempo muy largos. Entonces, al ser fijo el salario que está en un contrato, eso impide que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. Un resumen chiquitico aquí, el centro de esta teoría. Entonces, en la medida que para Keynes, para la teoría keynesiana o la teoría de Keynes, la teoría general que es la que estamos discutiendo, no concibe los salarios como un precio, significa que no podemos, ojo, esto es clave, que no podemos hablar de mercado laboral porque no hay un precio, y no puede haber un mercado si no hay un precio, porque cómo se encuentra la oferta y la demanda. Entonces, eso es clave en esta teoría. Y tercero, la oferta de dinero es exógena, porque la fija el Banco Central. Solo que la discusión aquí, esto es clave en Keynes porque esto pues pasa por varios capítulos esta discusión y no es tan fácil encontrarla ordenada. La autoridad monetaria, o sea el Banco Central, no es independiente. Él sugiere que sería más conveniente que estuviera al servicio de la política para que pudiera responder financiando al gobierno, porque no tiene el gobierno de dónde financiarse. Eso es lo que sugiere Keynes, sin que este elemento haga parte central de la teoría de Keynes. La teoría son estas 5 variables, 3 exógenas y 2 endógenas. Que las endógenas, la una es reflejo de la otra, porque recordemos que en Keynes la producción es un reflejo de la ocupación y la renta simplemente es el reflejo de la producción. Al final es una sola variable endógena. Bueno, así pasamos al capítulo 19. En el capítulo 19 hay una discusión sumamente interesante que vale la pena leerlo muchas veces ese capítulo, y es los salarios nominales, los cambios en los salarios nominales. Resulta que en este capítulo hay una discusión entre un contrapunteo entre Keynes y los que él llama clásicos, o sea, los neoclásicos. Recordemos que entonces los clásicos o neoclásicos resuelven este problema suponiendo que los salarios son precios, punto. Entonces, bajo esa lógica de los neoclásicos, ¿cómo se reduce el desempleo? Es decir, ¿de qué manera se puede reducir el desempleo? Si esa fuera la pregunta, ellos responden así: bajando los salarios nominales, reduciéndolos. Porque si reducimos los salarios nominales, resulta que en la teoría de los neoclásicos, los salarios es el precio de una materia prima. Entonces, al bajar los salarios, simplemente lo que estamos haciendo es reducir los costos. Y como esos mercados funcionan en competencia perfecta, al reducirse los costos, bajan los precios. Y entonces, aquí hay 2 elementos. Al bajar los costos es más barato contratar mano de obra, por lo tanto vamos a contratar más trabajadores, porque ahora es más barato. Entonces, por esa vía, vamos a aumentar el número de personas contratadas, es decir, reducir el desempleo. Pero además, ya el bien final producido con los nuevos obreros contratados, esos bienes van a ser más baratos, van a bajar los precios. Y al bajar los precios, el salario real sube. Y al subir el salario real, pues aumenta la demanda efectiva. Ahí trataría de empatar con la teoría de Keynes. Entonces,
al subir el salario real hay más demanda efectiva y por lo tanto se contrata, o sea, hay más consumo, se contratan más trabajadores. Eso bajo el supuesto, o sea, eso implica, tiene por dentro el supuesto de que existiría ajuste automático. Recordemos que en la teoría neoclásica existe ajuste automático. Ahora, de otro lado, si aumenta la eficiencia marginal del capital, ¿qué va a suceder? Aumenta la inversión. Si aumenta la eficiencia marginal del capital, aumenta la inversión. Solamente si la propensión marginal a consumir es igual a 1. Ahí está el elemento clave. Es decir, cuando aumenta la eficiencia marginal del capital, es que antes de esto olvidé aquí un detalle. Entonces, como decíamos que bajaban los costos y que bajaban los precios y entonces aumentaba la demanda, ahí se intuye que aumentarían las ganancias de los empresarios, o sea, la eficiencia marginal del capital. Es decir, si al empresario le cuesta menos y los precios no bajan en la misma cantidad que bajaron los costos, entonces las ganancias del empresario suben. Eso es la eficiencia marginal del capital. Y en ese marco teórico, ese aumento en la eficiencia marginal del capital es lo que resolvería el tema del desempleo, porque implicaría que este empresario compra más bienes de capital y para ponerlos a funcionar, porque él funciona en equilibrio general, entonces va a contratar más trabajadores y de esa manera reducimos el desempleo. Pero eso es cierto si y solo si la propensión marginal a consumir es igual a 1, que es un dato muy polémico y que Keynes no está de acuerdo con eso, porque mientras existan estos patrones psicológicos, estos tres que señalamos arriba, la propensión marginal a consumir no será 1, salvo que la caída en los ingresos sea tal que todas las personas, el ingreso que tengan apenas les alcance para sobrevivir. Y eso evidentemente no va a suceder en un conjunto de personas de un país. Entonces, o también aumenta el empleo si los aumentos en la inversión son iguales al aumento en la eficiencia marginal del capital. Pero aquí eso tampoco es del todo cierto, porque si fuera así, o sea, para que los aumentos en la inversión sean exactamente iguales al aumento en la eficiencia marginal del capital, se requiere la condición anterior, es decir, que la propensión marginal a consumir sea igual a 1. Significa que todas las personas gasten todo su ingreso, no guarden nada, no ahorren nada. Entonces, al bajar los salarios, ¿qué más implicaciones tiene? Pues bajar los salarios significa que se reduce la preferencia por la liquidez, porque ahora se necesita más poco dinero para pagar el mismo número de salarios, toda vez que son más bajitos. Entonces se reduce la preferencia por la liquidez. Y esto podría reducir la tasa de interés. Si bajamos los salarios, se reduce la preferencia por la liquidez y por tanto se reduce la tasa de interés. Y al reducirse la tasa de interés, entonces ahí sí podría aumentar la inversión. Esa es la lógica neoclásica. Recordemos que está construida sobre el principio de ajuste automático, pero Keynes ya había dicho antes que no hay ajuste automático, porque los salarios no son precios y por tanto no existe ese mercado laboral que se ajuste. Entonces hay que tener punto preciso ahí. Y Keynes remata su argumento frente a lo que acabamos de exponer de los neoclásicos de la siguiente manera. Dice, los trabajadores se resisten a que les bajen sus salarios. Los trabajadores no aceptan reducciones de salarios nominales en sus contratos, no aceptan modificaciones de sus contratos. De modo que esa opción, esa posibilidad de resolver una crisis bajando los salarios es prácticamente inviable, es administrativa e institucionalmente inviable. Entonces ese es el argumento con el que Keynes cierra ese planteamiento. Y entonces de ahí es que viene
si ustedes cuando veamos el segundo 50% que miraremos los post-keynesianos y neo-keynesianos y etcétera, va a haber un término que ellos van arrastrando que es la rigidez de precios. Esa se deriva de esta condición. Entonces, ¿qué se necesita para que el empleo crezca? Se necesita una de estas tres cosas. O que aumente la propensión marginal a consumir, es decir, que se reduzca el ahorro, o que se reduzca la tasa de interés del mercado, la que le cobran al inversionista que toma un crédito, o que aumente la eficiencia marginal del capital por encima de la tasa de interés. Si ninguno de esos elementos sucede, el desempleo no puede reducirse, por el contrario, tiende a crecer. Y estos tres que hemos señalado no dependen propiamente del funcionamiento del sistema, sino, como dijimos al inicio, son de origen o de fundamento psicológico. Ahora, hay otra discusión súper interesante y bien detallada en la obra de Keynes. Si no se pueden bajar los salarios, pues entonces subámoslos. Ese es el asunto. Recordemos que la discusión está centrada en una crisis o en una recesión o en una depresión, cuando hay mucho desempleo. Entonces, dicen, ¿qué pasa si subimos el salario? Si partimos de lo siguiente, de que no hay suficiente gasto, o sea que la demanda efectiva es muy pequeña, entonces, ¿qué tal si subimos los salarios? Aumentaría la demanda. En Colombia cada rato aparecen personas argumentando en ese sentido. Obviamente con bases de Keynes muy light, muy poco comprendidas en el fondo. Entonces, si aumentamos el salario, ¿qué va a pasar? Lo más probable, dice Keynes, es que al aumentar el salario aumenta el atesoramiento, no el consumo. No el consumo. De ese modo, lo que hacemos es reducir, ojo a este dato que se enreda uno fácilmente, reducir la propensión marginal a consumir. De nuevo, si subimos los salarios, lo más probable es que se reduzca la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, no aumente el consumo. O sea, no se crea nueva demanda. Mientras que sí sucede que al subir los salarios aumenta la preferencia por la liquidez, porque para pagar la misma cantidad de salarios que tengo, ahora tengo que disponer de una cantidad de dinero mucho mayor. Por lo tanto, necesito más dinero, más liquidez. Y esa presión sobre la liquidez se va a reflejar en un aumento en la tasa de interés. Y ese aumento en la tasa de interés necesariamente va a castigar la inversión. Ahí el problemita. Y acabábamos de decir hace un momento cuáles son las variables que deben afectarse para que se reduzca el desempleo. No es reducir la propensión marginal a consumir, sino por el contrario, subirla. Entonces, al aumentar los salarios, el empresario percibe que sus costos aumentan necesariamente. Por tanto, sus ganancias se reducen. Entonces, un aumento en los salarios reduce las ganancias del empresario y por tanto castiga la eficiencia marginal del capital presente y esperada o futura o probable. De modo que esa caída en la eficiencia marginal del capital va a castigar aún más a la inversión. Y castigando la inversión, recordemos que la inversión hace parte de la demanda efectiva, entonces estamos castigando por este lado la demanda. Y no hay posibilidad de que contratemos más trabajadores. O sea, el desempleo no va a moverse favorablemente, no se va a reducir. Por el contrario, a partir de eso, un aumento en los salarios lo que genera necesariamente en este marco teórico es un aumento en el nivel de desempleo. En estos temas hay una discusión bastante extensa. Es necesario releer varias veces el texto para encontrar los diferentes elementos que hay allí que ayudan a enriquecer los detalles.
porque aquí no podemos entrar tanto en los detalles porque se vuelve esto primero muy aburridor y muy largo. Bueno, eso es todo por esta lección. Quedan invitados para la última lección, que sería la número 7, en la que discutimos el capítulo 21 y el capítulo 22. Hasta entonces.